Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Para todos aquellos que Dios le, le inquiete a ver este video, a escucharlo. Espero que les sea de bendición para su vida y que sea de refrigerio para su alma. Esta madrugada, usted sabe que hay tiempo que el Señor te inquieta a orar y uno se levanta a orar, a leer su palabra. Y también cuando Dios quiere hablar contigo, Él te inquieta, porque Dios es real. Dios es real. Lo que pasa es que tú tienes que creerlo, porque si no lo crees, se te va a hacer difícil. Y entonces nunca va a tener lo que tú quieres. Yo quiero compartir con ustedes esta porción bíblica. Está en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 22. Ustedes saben que lleva por título Cántico de Liberación de David. Ustedes saben que David fue muy, muy perseguido. David tenía muchísimos enemigos. Si ustedes, los que no han leído la Biblia o la leen así por leerla, que esa es la palabra, no es lo que no lo han leído. Yo creo que todo el mundo ha leído la Biblia. Lo que no hace todo el mundo es meditar en lo que lee, escudriñar, estudiar. Eso es lo que todo el mundo no hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted viene y usted lo que hace que la lee, no medita en ella, entonces se le olvida. Se le olvida. Y cuando alguien le dice algo de la Biblia, usted se queda como que no sabe nada. Perdón. Como que no sabe nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted, por casualidad, va a ese libro que ya usted leyó, usted se acordó. Pero yo leí esto. Pero yo leí lo otro. Entonces, se cumple la parábola del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Dice que la semilla que fue tirada en el camino es como que los pájaros vienen y se la comen. Entonces dice que es la palabra que tú lees, el enemigo viene y te la roba. ¿Y cómo te la roba el enemigo? Con mucha forma. Los problemas, la ansiedad, las preocupaciones de la vida. Eso hace que tú te robes Satanás te roba la palabra a través de eso. Porque él es bien astuto. Entonces, se te olvidó. Pero si tú la sigues leyendo, tú la lees hoy, coge un lápiz, como yo hago, yo cojo mi lápiz, mi libreta, y palabra que yo, como que tu corazón, tú sientes en tu corazón esa pequeña inquietud, es porque Dios te está hablando. Entonces, le voy a leer aquí lo que me llamó a mí la atención. Yo no sé si a usted le llama la atención lo mismo que a mí. Acuérdese
Acuérdese, Dios siempre te va a hablar de acuerdo a las circunstancias por las que tú estás pasando. Siempre, siempre. Cuando tú estás bien, que tú tienes todo lo tuyo bien, en orden, que tú no debes casa, no debes ninguna factura, tú puedes hacer, puedes deleitarte en tu refrigerio, en cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a venir sobre ti? Alabanza. Alabanza. Y usted va a tener momento que usted lo que va a querer nada más alabar a Dios. Ahora, cuando usted llegue a un nivel que usted entienda que Dios sabe lo que usted necesita y que usted por más problemas que usted tenga, usted sabe que Dios está en control, usted siempre va a estar agradecido. Y le digo por testimonio. Yo me he visto en situaciones bien feas económicamente. Pero ya como leo la Biblia me dice a mí que por más que yo me afane, yo no voy ni a crecer más, no voy ¿cómo le digo? No voy a resolver nada. Entonces, ¿qué yo hago? Comienzo a alabar y a glorificar a Dios. Claro está. Yo me autoanalizo a ver en qué yo estoy fallando. Yo me autoanalizo, yo veo en qué yo estoy fallando, paso mi proceso, pero lo paso bien. Lo paso súper bien. No estoy atormentándome mi vida. Me preocupo, pero cuando yo entiendo que me estoy preocupando de más, entonces yo me hablo a mí misma, yo me corrijo a mí misma, porque lo que estoy haciendo el papel es de ridícula. ¿Por qué? Porque son procesos que hay que dejarlo que pasen. Entonces, ponga música, lea la Biblia, ponga lo que le hace sentir bien, lea un libro, reprenda, eche fuera demonios, porque Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal no nos puede hacer daño. Entonces, mire, hay situaciones que yo he pasado por situaciones económicas precarias, porque yo misma me lo he buscado. Yo misma he hecho cosas que no debí de haberla hecho y la hago. Por ignorante, por estúpida, no sé exactamente. El caso es que he tenido que pasar mi proceso. He tenido que comerme el resultado de mi consecuencia. Y yo lo hago, mire, de maravilla. Es así. Oiga lo que dice. Del 21 al 28 le voy a leer. Son entonces 8 versos. El capítulo 22 tiene 51 versos. Es bastante larguito, pero hágalo. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso,
y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mi tiniebla. Mis tinieblas, porque son muchas. Entonces, para el religioso, que el religioso es el que piensa que todo va a estar bien. Aquí dice que Dios es misericordioso con el que demuestra misericordia, que Dios es recto con el que es íntegro, que Él es limpio con el que se muestra limpio, y es rígido para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, pero sus ojos están sobre los altivos, es decir, sobre los orgullosos. Pero, fíjese, ustedes saben, vuelvo y les repito, que David, cuando Dios lo elige, lo primero es que en aquel tiempo sabía que Dios usaba al hombre. Entonces había un grupo que se cuidaba por eso. Pero no era porque querían darle la gloria a Dios, sino porque ellos querían hacerse sentir, ay, Dios me está usando a mí, y Dios me habló, y Dios me escogió, y tenían orgullo. Y a Dios no le agradaba esas cosas. Entonces, eso que orgullosamente se estaban preparando y se estaban guardando para Dios, entonces Dios lo tiraba para el lado. ¿Y qué hacía Dios? Buscaba un humilde, uno que se sentía que él no era nadie para que Dios lo usara. Y esos son los que Dios usa. Esos que son mansos y humildes de corazón. Porque el que es manso y humilde de corazón es el que entiende que Dios es tan poderoso y que Dios es tan grande que para ellos es algo imposible que Dios lo use. Entonces Dios viene pan y lo usa. Eso pasó con David. David, ¿quién era en aquel tiempo? Yo le voy a estar diciendo a ustedes de vez en cuando, voy a hacer siempre paréntesis, y le voy a estar acordándole que Dios hace como Él quiere y que nosotros no somos nadie para nosotros argumentarle a Dios por qué usó esto, por qué usó lo que yo. Ahora bien, le voy a decir algo. Cuando Dios elige a David en Israel, era muy insignificante ese pastor de ovejas. Era un trabajo muy insignificante. Lo mismo, compárelo con qué trabajo insignificante hay en su país. Siempre le he dicho a usted y siempre le voy a decir, cuando usted esté leyendo la Biblia, usted tiene que irse a la cultura y a lo que se hacía en aquel tiempo. Acuérdese que esto está escrito bajo la cultura de Israel. Y yo estoy en los Estados Unidos, usted está en su país, entonces usted tiene que llevar la palabra a su cultura.
para que muchas cosas las tiene que llevar. Porque dice aquí, David, ustedes saben la historia de David. Dios escoge a David. David era uno de los más insignificantes de los hermanos. Lo tenían cuidando la oveja por allá. Y los otros no. Los otros lo estaban preparando para ser un gran jefe. Y esto tiene mucha tarea, perdón. Esto tiene mucha tela que cortar. Y cuando digo mucha tela que cortar, es que cuando usted esté leyendo la palabra, usted tiene que irse a cosas en su vida, en su barrio, en su país, en su familia. Pero especialmente en mí. Especialmente en mí. ¿Por qué? Porque eso pasa muchas veces en muchos hogares. Que hay papás que tienen su mirada, cuando hay muchos hijos, tienen su mirada en este o en el otro, no le ponen atención a los demás. Apoyan más a uno que a otro. Apoyan, hay algunos que quieren estudiar, a ese lo apoyan. Hay algunos y a otros no lo apoyan. Pero Dios, que es justo, está mirando la justicia. Y a ese hijo, al que tú apoyabas y defendías tanto, es con lo que te está llevando el diablo. Pero ¿qué hace Dios? En su justicia. Entonces, ese que no tiene tu apoyo, tiene el apoyo de Dios. Y a ese fue el que Dios bendijo. Y a ese fue el que Dios prosperó. Y a ese fue el que Dios le dio todo. Yo he escuchado mucho, porque a la gente le gusta hablar mucha M. Y yo he escuchado mucho y me pongo mucho a pensar, especialmente, hubo un artista que dicen que la mamá murió. Y es un artista bien reconocido, no voy a mencionar nombre. Es un artista muy reconocido, es de mi país, de la República Dominicana. Y ese hombre fue bendecido, se puso a cantar y fue bendecido. Y entonces se hizo de dinero. La mamá murió en la miseria, en la pobreza. Yo escuché muchas personas de una vez, que mira a fulano, mira cómo murió su mamá, y él con tanto dinero. Usted no sabe. Mire, madre no es la que pare. No todo el mundo es madre. Usted sabe por qué usted papá y usted mamá, como me dijo la hija mía, cuando mi hija tenía 7 años, ella me dijo, mami, yo sé yo sé cómo yo sé por qué yo nací. Porque tú y mi papá tuvieron sexo. A los 7 años me lo dijo. Porque en la escuela ya se lo habían dicho. Ya le habían dicho a ella eso. Pues de ahí para adelante, mi forma de tratar a mi hija fue diferente. Porque cuando yo tenía que decirle a ella algo, por más dura que sea la verdad, yo se la decía. Y hablo claro con mi hija. Le digo la cosa, el pan, pan y el vino, vino. ¿Entiende? Pues ya yo entendí que a los 7 años ya ella tenía la capacidad de entender muchas cosas que los niños se preguntan. Y es bueno uno decirle a ellos la verdad.
Lo mismo que le estoy diciendo esto. Yo sé cuando tú eres madre y eres padre, por eso mismo, porque tuviste sexo, no porque quisiste tener a ese hijo o a esa hija. Y no te la sacaste porque siempre se ha prohibido el aborto. El aborto siempre ha estado prohibido. Siempre que una muchacha aborta es porque lo hace escondida, nunca lo hace a la clara. Pero si no, si el aborto hubiese estado permitido, muchos de nosotros no hubiésemos nacido. Porque no fuimos deseados. Es así. Mire, aunque usted le pica, le arda, le duela y no le guste, es así. Es así. Pero porque hay muchas formas de usted abortar. Usted aborta un bebé que está en el vientre. Lo abortó, no quiso, interrumpió el crecimiento de esa vida y lo mató. Y para afuera. Pero ellos hay otras y otros, estoy hablando de papá y de mamá, que lo paren, que es mejor que lo hubiesen abortado. 1000 veces. 1000 veces. 1.000.000 de veces hubiese sido mejor que lo hubiesen abortado. Por la forma en que lo traen al mundo, lo desprecian, no le dan amor, siempre están hablando cosas, siempre están diciendo cosas hirientes de su boca, maldiciéndolo y maldiciéndola. Y Dios te está mirando. Dios te está mirando. Y llega un momento en que ese muchacho esa muchacha creció, se fue de al lado tuyo porque fue lo mejor que le pudo pasar. Se fue de al lado de sus padres. Dios lo bendice y lo prospera. Y después dice, tu papá. Después son los primeros que blasfemian y los que te desacreditan. Son los primeritos que te van a desacreditar. Es así, aunque a usted no le gusta, aunque a usted le pique, aunque le arda y aunque le duele, es así. Lamentablemente es así. Se ponen a tener sexo, pero no porque desean al hijo, sino porque quieren tener sexo. No quiero decir la palabra. Es más, la voy a decir. Se ponen a tener sexo porque quieren eyacular y la mujer porque quiere tener un orgasmo, pero no porque quieren tener un hijo. Pero ahí viene pan el hijo o la criatura, para no especificar. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está mirando ese hijo y esa hija, esa criatura. Y esto es lo de David. David lo tenían por allá, y ese fue el que Dios escogió. Dios le dijo a Samuel, mira, dile el otro que está allá, que tienen allá, al que lo tienen por allá, que desde las 6 de la mañana lo meten ese que se levanta de madrugada, ese que se levanta temprano, a ese es el que yo voy a bendecir, porque es el que está trabajando. Así que si a ti te está pasando esto y tú estás escuchando este mensaje y no te gustó, arrácate, porque es así. Y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque a esa es que Dios está bendiciendo y va a bendecir. Mire, todo papá y mamá que tienen hijos y lo tuvieron porque querían, lo voy a volver a repetir, porque tú lo que querías sentir era un orgasmo y tú lo que querías era eyacular, como dicen vulgarmente, venirte. Entonces,
Pídale perdón a Dios. ¿Por qué? Porque esos hijos no fueron deseados. Por eso se te dificulta tanto. Satanás te la pone bien difícil. Porque Satanás lo que quiere es que tú sigas pensando que tú debiste de habértelo sacado mejor. Eso es lo que Satanás te sigue diciendo. Y eres tan estúpido y tan estúpido que todavía sigue con esos pensamientos. Sigue con esos pensamientos. Yo le doy gracias a Dios por mi hija. ¿Por qué? Porque cuando yo, casada como Dios manda, cuando yo tenía relaciones, cuando yo tenía sexo con el papá de mi hija, yo sabía que iba a venir una criatura. Yo lo sabía. Por eso, cuando yo quedé embarazada a los 37 años, quedé yo embarazada. Nunca me olvida. En el 2007, en mayo de 2007, de 2007, me vino la noticia que tanto yo esperaba. ¿Por qué? Porque el Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Jehová, y yo le pedí a Dios mi herencia. Por tanto, Él me bendijo. Y yo he sido bendecida por esa niña. He sido bendecida y mi hija es bendecida. Yo quería una porque una era que yo podía tener. Eso fue lo que yo le pedí a Dios. Pero después de eso, ¿cuántas veces yo no tuve sexo más con mi esposo y yo no quedé embarazada? ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios una hija, porque una hija era la que yo le podía dar todo lo que tiene al alcance mío. Pero ¿qué usted ve el pobre? ¿Dónde está la mente del pobre? En la nalga está la mente del pobre. ¿Por qué? Porque ¿de qué se llenan los pobres? De hijos. Por eso es que hay tanta miseria. Por eso es que hay tanta miseria. La verdad tiene que ser dicha, cruda. La verdad no se puede estar cocinando, ni se puede estar remojando, porque entonces es adulterio. Adulterio nada más no es que usted le pegue cuerno a su esposa o a su esposo. Adulterio también es cuando usted quiera una verdad, quererla disfrazar de mentira o de engaño. Eso también es adulterio. Así que yo sé que Dios le está hablando a mucha gente a través de esta palabra. Eso yo lo sé. Por eso cogí los 30 minutos y no voy a hacer los 20 minutos que hago en la tarde, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo a usted le estoy predicando la verdad, yo a usted no lo estoy engañando. Si yo a usted lo estuviera engañando, usted estuviera feliz de escuchar mi mensaje. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que a mucha gente le gusta. Y duran 3 hasta 4 horas. Yo veo yo me pongo a mirar predicadores de 1 hora y media y hasta de 2, hablando uno disparate. Pero como eso es lo que a ustedes les gusta, entonces que es de media hora se lo encuentran mucho. Pero como yo lo subo en las redes sociales, Dios en su misericordia se encargará de llevar a quienes necesitan esta verdad. Porque yo no le voy a estar pasando a usted la mano, ni hablándole mentira para que usted se sienta bien, ni tampoco voy a decir lo que usted quiere oír. No. Si usted quiere la verdad, la vas a tener conmigo. Si usted quiere la verdad, busque a Flora Domínguez y déjeme un mensaje.
Déjeme un mensaje que yo puedo, usted me dice, yo quiero hablar con usted y me deja su número de teléfono que yo lo llamo. Que Dios le bendiga.